Señor os bendiga mucho. Hoy seguimos con la predicación del libro de Juan. Estamos predicando en el libro de Juan. Hoy nos toca, considerado por muchos teólogos, y no solo por esos teólogos, sino que podemos ver el texto que es la oración de Jesús, hermanos, considerada también la oración sacerdotal. Es precioso lo que Jesús hace aquí en esta oración y nos da tanto ánimo, porque vamos en el desglose de la predicación, vamos a ver qué precioso, cómo el Señor nos mima, nos cuida, y vamos a poder ver por medio de esa predicación antes de su ascensión. Voy a leer todo el texto del capítulo 17, porque esa es la oración más larga registrada de Jesús en su palabra. Así que no merece la pena que yo lea solo la mitad de la oración de Jesús, ¿verdad? Vamos a leer entera. Amén. Juan capítulo 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo,
El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta lectura tan preciosa, Señor, de tu palabra. Y te pido, Señor, tu unción, te pido tu dirección, porque difícil es, Señor, predicar sobre tu oración, sobre lo que tú has hecho, oh Padre Santo. Soy tan pequeñito, Dios, pero te pido que úseme a mí en esta mañana para que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Para que tu palabra alcance a los corazones, primeramente al mío, Señor, y también a todos los que están presentes, a todos los que están escuchando tu palabra en este momento. Bendice este momento. En el nombre de Jesús te entrego, Señor. Amén. Amén. Así que, hermanos, es difícil, ¿no? Pero cuando estamos interpretando el texto, porque es difícil interpretar un texto así, salvo que cogemos el texto a la ligera. Entonces, en la introducción de la predicación, he hecho unas preguntas, pero esas preguntas yo quiero que sepáis que se hacen siempre. Cuando nosotros queremos interpretar un texto bíblico y queremos verdaderamente saber qué es lo que se está hablando, se debe de hacer algunas preguntas. Y esas preguntas vamos haciendo ahora, para que sepamos. Es la mejor forma de interpretar un texto, hermanos. Porque si nosotros no hacemos preguntas al texto, podemos hacer una mala interpretación del texto. Y las preguntas que voy a hacer aquí son poquitas en relación a todas las preguntas que se podía hacer al texto. Amén. Así que primero es, ¿qué pasó según el texto que hemos leído? Eso es solo a título de introducción a la predicación, ¿vale? La pregunta que hago es, ¿qué pasó según lo que nosotros hemos leído ahora mismo? Pues Jesús hizo una larga oración, ¿no fue así? Jesús hizo una larga oración, primero por él mismo, luego por sus discípulos y después por todos aquellos que creerían en su nombre, ya nosotros. Sus discípulos anduvieron por 3 años aprendiendo de él y ahora al final Jesús va al Padre. ¿Quién hizo esa oración? Acabamos de leer, Jesús hizo esta oración. Eso es para que nosotros vayamos entrando en el texto. Esas preguntas hay que hacerlas para saber verdaderamente de qué es lo que estamos hablando, para no desviarnos del texto. ¿Quién hizo esa oración? Jesús hizo esa oración. ¿Cómo la hizo? Otra pregunta que vamos a hacer al texto. ¿Cómo la hizo? Según el texto que hemos leído, dice que levantando los ojos al cielo, ¿no fue así? Acabamos de leer. Rogó al Padre, tanto por él como por sus discípulos, como por todos aquellos que un día le creerían. ¿Cuándo hizo esto? Fijaos en eso, ¿eh? Estamos cada vez entrando más en el texto. Y eso no nos permite huir del texto. ¿Cuándo lo hizo esto? Pues al final, después de enseñar todo lo que él tenía que enseñar a los discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, hizo esa oración? Para que el Padre los guardara del mal, porque ellos seguirían en el mundo. Ahora bien, como hemos dicho, ese texto también suelen llamar la oración sacerdotal. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran aquellas personas escogidas por Dios que entraban en el lugar santísimo, ¿no? Y allí ellos eran la intercesión. Dios hablaba con ellos y ellos hablaban con el pueblo. Y esa situación que se está dando aquí es exactamente lo mismo. Jesús, el Santo de los Santos,
está hablando con el Padre, intercediendo por los que se iban a quedar aquí. Por eso se llama también la oración sacerdotal. Jesús aquí es el sumo sacerdote, quien intercede no solo por él mismo, sino que también por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer en el Evangelio, en la predicación de su palabra. Como ya hemos estudiado en los capítulos anteriores, desde que Jesús empezó su ministerio, sabemos que ha habido muchos momentos que Jesús había dicho que todavía aún no había llegado su tiempo. ¿No es así? Cuando su madre, María mismo, se le acerca diciendo que el vino no había acabado. Y él dice, bueno, aún no ha llegado la hora, aún no ha llegado mi tiempo. Pero vemos en esta oración que ahora el tiempo ha llegado. Hemos podido ver en la lectura, en este texto, Jesús está afirmando en su oración que su tiempo había llegado. ¿Y qué hace él entonces? Ya que él no va a estar más aquí con sus discípulos y con los demás. Entonces ahora él entrega al Padre, a sus discípulos y a todos los que en él iba a creer. Jesús lo que hace es, toma, Padre, son todos tuyos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Jesús entrega? ¿Cómo lo hace? Pues muriendo en una cruz. Es cuando Jesús entrega a cada uno de aquellos que en él iba a creer. Jesús es el único que tiene dominio sobre toda la carne. Es el único. Es solo por él que llegamos a la vida eterna. Y esa es una pregunta muy interesante. Mucha gente pregunta, ¿no? Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Ese texto contesta qué es la vida eterna. En el versículo 3 de este texto, no hace falta estar dando vueltas y muchas explicaciones, porque mucha gente le gusta complicar la cosa. Jesús es súper sencillo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué entiendes por la vida eterna? Pues mira lo que contesta Jesús. A mi pregunta, porque en el texto no se ha hecho ninguna pregunta, pero cuando alguien te pregunta, ¿qué es la vida eterna? La respuesta está aquí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y que conozcan a Jesucristo como único Dios Salvador. Y esta es la vida eterna, no hay que dar muchas vueltas. Entonces, para eso tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Por medio de la lectura de su palabra. ¿No es así? Para conocer a Dios, tiene que ser por medio de la lectura de su palabra. Hermanos, no debemos ignorar que mucha gente dice que conoce a Dios. No debemos ignorar esto. ¿Cuántas veces hemos oído de personas decir que conoce a Dios y no sabe un versículo de la Biblia? No conoce la Biblia. No lee la palabra de Dios. ¿Cómo puede conocer a Dios? Cuando nosotros escuchamos personas hablando que conocen a Dios, pero no conocen su palabra, enseguida, basta hablar 3 minutos con él, vas a ver que él empieza a distorsionar su conversación, porque no conoce a Dios. Y tú empiezas a darse cuenta de que él, en vez de adorar a Dios, adora a la creación de Dios. No sé si habéis visto personas que van dando besos en los árboles porque creen que Dios está en el árbol, van adorando a los montes porque Dios está en los montes, que Dios también es el monte. Cuando vemos una persona que dice que conoce a Dios y cree que todo esto es Dios y adora todo esto, se equivoca. Totalmente. Y está perdido. No está salvo. Salvo es cuando tú reconoces al Señor Dios, no lo que Él ha creado. Jesús ha dejado todo, hermanos, para vivir aquí y cumplió con todo lo que dijo el Padre. Y lo cumplió. Y ahora Él volverá. Según el texto, ya no le queda nada.
Esta, de hecho, es sus últimas palabras con los discípulos directamente. Él hace esa oración y enseguida va a ser entregado. Es lo último ya. Por eso él entrega todo ahora a Dios. Pero antes de su partida, como sumo sacerdote, pide al Padre que guarde a sus discípulos, porque ellos habían recibido la palabra en sus corazones y habían entendido que Cristo era el Señor. Ellos habían entendido, sus discípulos habían entendido que las palabras de Jesús eran las mismas palabras que Dios quería que Él hablase a ellos. Y era para toda la humanidad después. Iglesia, yo sé que nuestro deseo es que todas las personas sean salvas. ¿No es así? No queremos que nadie se pierda. Y sobre todo cuando nosotros hablamos, quizás cuando hablamos del mundo ahí fuera no nos interesa mucho, no nos importa mucho. Pero cuando es alguien cercano nuestro, a que nos preocupa un montón que esa persona no conozca a Dios. Nos preocupa. Nosotros queríamos que todos fuesen salvos, pero sabemos que no es así. Sabemos que no todos serán salvos. Por una sencilla razón. Y es muy sencillo esta pregunta. ¿Cómo puede alguien ser salvo si rechaza a Dios? Alguien que no quiere a Dios, lo rechaza por completo, lo rechaza a Jesucristo, escupe en la cruz de Jesús. No lo quiere, se ríe de nosotros, se ríen de los cristianos. Creen que somos pobrecitos que vivimos ahí y necesitamos a Dios. Por supuesto que necesitamos a Dios. Por eso somos salvos. Pero el que no cree en esto, encima, ¿te crees que tiene derecho a quejarse de que no va a ir al cielo? Ha escogido, ¿no? No quiere, rechaza al Señor. Y es una pena, nos duele. Pero aquellos que rechazan al Señor no tienen la salvación. Observemos lo que dice Jesús en los versículos 9 y 10 del capítulo que estamos. Yo ruego por ellos. Fija bien en este versículo. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Así que Jesús ruega, pero por los suyos. Él está diciendo aquí en este versículo, no por todos, por los que le rechazan. No, él está rogando por los suyos. Él dice, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Él ruega por sus discípulos. Aquellas personas que recibieron la palabra con agrado. No solo recibieron la palabra con agrado, sino que vivieron la palabra con agrado, sino que testificaron de Jesús de verdad. Y por donde ellos iban, se veía que Jesús estaba en ellos, que Jesús estaba con ellos. Son personas que se entregaron por completo al Señor. Personas que honraron el nombre del Señor. Esos fueron los discípulos de Jesús. Son personas que honraron el nombre del Señor. Y honrar a Dios tiene que ser una característica de nosotros los cristianos. Honrar a Dios, como hemos oído en la escuela dominical, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde vayamos, honrar al Señor en los más mínimos detalles. No debemos dejar escapar nada. En todo lo que hagamos, debemos de honrar a Dios. Amén. Podemos cometer errores, hermanos, es normal que cometemos errores, pero debemos arrepentirnos, porque eso es característica del cristiano, arrepentir de tu error y no volver a caer en este error, luchar para no caer en este error. Es diferente de la persona que quiere pecar deliberadamente, ¿no? Es diferente. Nosotros ahora somos diferentes. Nosotros ahora no queremos pecar deliberadamente. Todos los días pecar en lo mismo, deshonrando el nombre del Señor. Nosotros cuando hacemos algo que deshonra el nombre del Señor, nos arrepentimos. Eso está en nosotros. No hay manera de no arrepentirse. No hay manera de no pedir perdón. Hemos sido llamados para honrar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Cristo, hermanos.
En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía os he creado, los formé y los hice. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados para eso, hermanos, para gloria de Dios. Y gracias al sacrificio del Señor Jesucristo hemos sido alcanzados. Tenemos que valorar. Jesús dice, no oro por el mundo. Hermanos, ¿el mundo de quién es? Es de Satanás. El mundo es de Satanás. Jesús no ora por el mundo. Mucha gente dice que ora por la paz mundial. ¿No? Mucha gente ora por la paz mundial. Hermanos, ¿cómo va a haber paz mundial si la gente no quiere al Señor? ¿Puede haber paz mundial donde el hombre actúa por su propia cuenta? Si verdaderamente la gente adorase al Señor, amase al Señor, viviese su palabra, ¿había guerra? Por supuesto que no había guerra, porque si en vez de uno robar la chaqueta, yo la cogería y la daba porque tenía frío. Digo, toma lá porque tengo otra. Esa era la actitud, ¿no? Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo. Fijaos la cercanía que estaba el Señor de su partida. Él todavía estaba ahí. Según el texto, él estaba mirando arriba y orando al Padre, entregando a sus discípulos. Pero él ya se sentía fuera de aquí, porque él dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén, hermanos. Es el Señor Jesús, porque esa oración es trascendental. No hay tiempo para ella. Esa oración está hecha para ahora, para nosotros. El Señor Jesús diciendo, Padre, guárdalos en tu nombre. Así que somos guardados por el mismo Dios. No se trata de que si aquí tenemos una buena vida, no se trata de que si yo tengo un cochazo o dejo de tener, si tengo un buen trabajo o dejo de tener, si tengo una buena muerte, entre comillas, ¿verdad? Que muerte, una buena muerte. Sí, hermanos, hasta para morir hay buenas muertes y hay malas. ¿Sí? Hay gente que sufre mucho en sus últimos momentos y otros que no. Pero no se trata de esto, porque sabemos que esta carne, si nosotros nos fijamos en los discípulos de Jesús, cómo murieron, ¿verdad? Lo trágico que fue todo. Así que no se trata de este momento, se trata de nuestra vida eterna. Se trata de esto. Y juntos, para que juntos podamos glorificar al Señor. Jesús le pide a Dios que los guarde del mundo, que los guarde, ¿sabe de quién? De Satanás, del mismo Satanás, que los libre de Satanás. Jesús ahora habla abierto y claro, con toda seguridad, de que ahora mismo Él regresaría al Padre y los dejaría ahí. Pero como hemos predicado allá por capítulo 14 más o menos, cuando Jesús decía que no iba a dejar a ellos huérfanos, ¿os acordáis? Que enviaría el Espíritu Santo, ¿no? Ahora Jesús está haciendo esta oración al Padre, entregando a sus discípulos al Padre. Cuando dice, ya no estoy en el mundo, versículo 11, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, en sus palabras, hermanos, vemos que Jesús ya sentía que estaba fuera del mundo. Por eso Él ora por sus discípulos. Él pide al Padre que guarde a cada uno en su ausencia, porque Él ya no iba a estar presente. Es parecido con los padres cuando vienen con los niños, presentando los niños al Señor Jesús, ¿no? Los padres cristianos, el deseo que tienes de traer al niño a la iglesia para presentar al Señor. Ese padre viene y quiere, Señor, aquí está, te entrego en tus manos, cuídalo. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo ahora en este momento, orando y entregando a sus discípulos al Señor.
Y es Dios quien nos libra y quien nos guarda del mundo. Es Dios. Jesús les dio a ellos la palabra y ellos la aceptaron, la palabra. Porque sabemos que mucha gente no la acepta. ¿No es así? Mucha gente no acepta la palabra, aunque la haya recibido muchas veces. Pero ellos no. Ellos aceptaron la palabra. ¿Y sabes qué pasa cuando uno acepta la palabra? El mundo ahora lo aborrece, ¿no es así? Cuando aceptas a Cristo, ahora el mundo lo aborrece. Porque ahora ya somos del contra, ¿no? Somos del contra. Ahora somos del lado ganador. Pasamos del lado perdedor al lado ganador. El mundo no nos quiere. No nos quiere. Porque nosotros tenemos a Dios. El mundo no quiere estar sujeto a Dios. No quiere. Es como que yo pienso, ¿será que esta gente de verdad se da cuenta que podía encontrar en la Biblia algo malo para el hombre? Que alguien encontrase algo malo para que yo dijera, no voy a seguir porque aquí hay algo malo. Si todo lo que está aquí es bueno para el hombre y el hombre aún así lo rechaza. Cuando decimos al mundo que obedecemos la palabra de Dios, eso les provoca una ira tremenda. No admiten, no quieren estar sujetos a nada. Pero no debemos apartarnos del mundo por eso. No debemos. Mucha gente lo que hace es apartarse del mundo, pero es todo lo contrario. Hemos visto en la oración del Señor. Él no pide para sacarlos del mundo. No, no. Y nosotros no debemos apartarnos del mundo, es todo lo contrario. ¿Cómo vamos a testificar del Señor si estamos apartados del mundo? Aparte de que nos van a llamar secta. Porque van a decir, mira, Ainara antes tomaba un cafecito conmigo aquí en el bar, ahora ya no toma después de que ha ido a esta iglesia. Esa secta. Ya me ha separado aquí era amiga nuestra. Por supuesto que no debemos mezclarnos con el mundo, es diferente. Tenemos que estar en el mundo para glorificar a Dios. Tenemos que estar en el mundo para testificar de Dios. Pero si nos apartamos del mundo, no podemos hacer esto. Por eso hay que tener sabiduría. Tomar un café con una no creyente, con uno no creyente, pero ahí tienes que hablar del Señor. Si no hablas del Señor, entonces de ahí la cosa empieza a complicar. No es una cosa ofensiva, es ir hablando del amor que tú tienes por el Señor para que la persona pueda empezar a entrar en contacto con esto. Pero es la única manera que tenemos, hermanos. Si estamos en una burbuja, no queremos amistad con nadie del mundo, ¿cómo vamos a testificar del Señor al mundo? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? El mundo nos enseña muchas cosas malas y cabe a nosotros corregirlas. Cuando estamos en ese café con esa persona, una persona que no conoce al Señor, tiene una mente muy distorsionada, ideas equivocadas, dichos hechos, y todo esto se puede ir cambiando. Tenemos que ser ese agente de cambio en la sociedad, pero con la palabra. Si no hay palabra, mal. Hay que estar conectado con la palabra del Señor. Es nuestro deber corregir las cosas malas, las ideas erróneas. Hermanos, si nosotros mismos, ¿cuántas ideas erróneas teníamos nosotros antes de conocer a Cristo? Y luego cuando hemos conocido a Cristo, hemos visto que, wow, qué equivocado estaba cuando decía estas cosas, ¿no? Y vamos quitando y llenándonos de las cosas del Señor. Otro día hablando con Mónica, mi mujer, me dijo una frase tan interesante, yo digo, mira, eso lo voy a poner en la predicación. Me dijo, fijaos en lo que me dijo ella. Ella ha dicho que hay muchos creyentes que les faltan un poco del mundo en sus vidas. Yo me puse a reír, ¿no? Falta un poco de mundo en sus vidas. Digo, wow, pero no os asustéis, que os voy a explicar lo que ha querido decir ella.
Hay creyentes que falta un poco de mundo en sus vidas. Como hemos hablado en la escuela dominical, esos hijos que son creados como una burbuja, súper protegidos, no tienen ni idea de lo que es el mundo ahí fuera, no saben aconsejar cuando se les pide un consejo, porque han sido creados, no conocen al mundo, no saben dar un ejemplo, no saben dar un consejo, porque están en una burbuja. Necesita algo de mundo para orientar a la gente del mundo. ¿Habéis entendido? En un buen sentido, necesitamos conocer las necesidades de las personas del mundo. Una cosa sí sabemos perfectamente, el mundo necesita a Cristo. Nos da pena, ¿no es así? Vemos que necesita a Cristo, porque vemos una persona, amigo nuestro, sufriendo ahí, y digo, wow, si conocese a Cristo, eso se acabaría, ¿no? Eso lo sabemos que el mundo necesita. Pero igual hay necesidades más sencillas que nosotros tenemos que saber orientarlos, aunque sea en los estudios, en el trabajo, en el trato con el padre o con la madre, cosas así, ¿no? Entonces hay creyentes que necesitan un poquito de contacto con el mundo. ¿Eh? Yo siempre, mira, estoy saliendo un poco aquí, pero yo digo, cuando vienen misioneros de otros países a España a trabajar, yo creo que debería haber una especie de bolsa de trabajo voluntario en empresas para que antes de que viniesen a evangelizar o hacer cualquier cosa, entrasen en una empresa a trabajar, aunque sea una semana aquí, otra allí, otra allá, como voluntario, para que él pueda saber la realidad, ¿no? Enrique, por ejemplo, que trabaja mucho tiempo solo de noche, ¿no? ¿Sabe lo que duro que es esto? Para que sepan la realidad de la gente, la necesidad de la gente. Porque tú, si tú estás en una burbuja cristiana, no sabes qué es lo que pasa ahí fuera. Tú escuchas hablar de lo que pasa ahí fuera, pero no tienes ni idea del sufrimiento que es, muchas veces, en determinadas situaciones. Nosotros, cristianos, debemos estar en el mundo, pero fuera del mundo. Estar en el mundo para ayudar a las personas del mundo que son muy necesitadas. No podemos estar, hermanos, gozosos, mira, el Señor me bendice, yo estoy súper bien. Sabiendo que en el mundo está lleno de gente sufriendo, ese es egoísmo, hermano, cristiano. Debemos compartir lo que hemos recibido gratis y dar gratis a las personas del mundo. El Señor nos ha creado para vivir en el mundo. Si no fuera así, sería sin sentido que nosotros, si nosotros no fuésemos creados para vivir ahí también, sería muy, ¿qué sentido tenía entonces? Tenemos que ser el agente de cambio. Así que tenemos que estar en el mundo, pero al mismo tiempo fuera del mundo. ¿Me entendéis, verdad? Como ese dicho que hay aquí, ¿no? Juntos, pero no revueltos. Cuidado. Porque no nos mezclamos con el mundo, somos como una barrera. Nosotros trabajamos como una barrera. Imaginaos que ahí hay un abismo. Y nosotros aquí con las manos estamos así para que la gente no pase al abismo. Y nosotros funcionamos así, esa barrera, para ayudar también a esas personas a conocer al Señor, para que no se vayan de cabeza al infierno. Porque es muy duro, ¿eh? ¿Cómo puedes ayudar a alguien que te dice que está cansado, por ejemplo, de su trabajo, si tú nunca has trabajado, verdad? ¿Cómo puedes ayudar a alguien en ese sentido, no? Hermanos, para los hijos de Dios no hay casualidad. No hay casualidad. En donde nos pone Dios, Él tiene un propósito para nosotros. Da igual donde estés. Por más difícil que sea tu trabajo, si tú eres un hijo de Dios, tú estás ahí ahora porque Dios ha permitido. Así que usa ese momento. Dios ha permitido que tú estés ahí donde estás. No desperdicies ese momento. Y si es muy malo,
Dios te va a sacar de ahí. Pero tú ahora estás pasando por una prueba. Pasa por la prueba. Porque si tú rechazas la prueba, el Señor te va a dar otra prueba. Hasta que tú pases por la prueba. Cuando pases por la prueba, Él te va a bendecir y decir, mira, Lisbeth, has cumplido. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Jesús en su oración pide a Dios que guarde a sus discípulos de Satanás, pero no pide que los sacaran del mundo. Si ellos no están en el mundo, no pueden glorificar el nombre de Dios. No pueden glorificar el nombre del Señor. Nosotros sabemos que vivimos en el mundo, pero por la misma palabra de Dios también sabemos que no somos del mundo. O sea, no nos amoldamos a las cosas del mundo. Porque como he dicho antes, el mundo es de Satanás. No nos amoldamos a las cosas del mundo. Y damos gracias a Dios porque Jesús envió a los discípulos al mundo para testificar del Señor. Y por medio de los discípulos, básicamente el Nuevo Testamento, todo fue escrito, ¿no? Y es la palabra que nosotros conocemos y tenemos hoy del Señor. Para eso Jesús tuvo que enviar a sus discípulos al mundo y dejarlos ahí para que testificaran del Señor. El versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Iglesia, los que hemos recibido a Cristo, hay dos posiciones para nosotros. O glorificamos y santificamos el nombre de Dios, o no glorificamos y no santificamos el nombre de Dios. Debemos optar por glorificar y santificar el nombre de Dios en todas nuestras acciones. Como hemos visto hasta ese momento, hemos oído la oración de Jesús, hemos visto que Él pide por Él mismo primero, Él pide por Él. Y en segundo lugar, Él pide por sus discípulos. Y hasta aquí parece ser que de los demás, ¿no? Pero mira, versículo 20. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Así que Jesús también ha orado por ti, Alights, en aquella época. Ha orado por la hermana Luzmila, en aquella época. Hace más de 2000 años oraba por Camila. Oraba, porque Él dice, os ruego no solamente por Dios, sino que también por todos los que han de creer en mí. Por ti, Carlos, en aquella época. El Señor Jesús ya oraba por ti. ¿Ves? Qué precioso que es. A veces nosotros estamos buscando una oración fervorosa, una oración poderosa, más no sé qué, más calurosa. Si el Señor Jesús ya había orado por ti. El sumo sacerdote, el creador de todas las cosas, ha orado por ti. Amén. Podemos ver porque la iglesia del Señor se reúne por todas las partes del mundo. Mientras permanezcamos unidos, damos testimonios de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nada, ni nadie podrá apagar el amor de Dios en nosotros. Amén. Porque el Señor ya había orado por nosotros. Ahora solo tenemos que vivir su palabra. Y nada, ni nadie es capaz de separarnos del amor de Dios.
Quizás algunas personas pasan por alto esta oración del Señor Jesús y van en busca de oraciones fervorosas porque se entera de que ahí hay un profeta y hay un apóstol, porque hoy se autodenominan profetas y apóstoles y como que tienen una oración fervorosa, ¿no? Y se olvida de que la oración fervorosa es esta, que el Señor ya había orado por ti y esa oración vale por todos los tiempos. Amén. Jesús ora por nosotros para que seamos uno con Él, hermanos. Nosotros estamos conectados, como hemos visto la predicación aquella de la vid, de los pámpanos. Nosotros estamos conectados en la vid. Y la sangre que corre por la vid llega hasta nosotros, porque estamos ahí injertados. Hacemos parte ahora de la vid. Es Él quien nos alimenta. Jesús dijo también en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que el Señor nos llama ahora en unidad, para que seamos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Uno, porque somos el cuerpo, ¿no es así? Somos miembros del mismo cuerpo. Tenga eso en mente, hermanos. Tú no estás solo. Tanto los apóstoles que creyeron la palabra del Señor, juntamente con nosotros, somos uno en la misma unidad de Cristo. Lo mismo. Somos uno. ¿Por qué? Porque hemos creído la palabra del Señor, así como los apóstoles han creído. Jesús pide unidad de su pueblo, para que así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros también seamos uno juntamente con Él. Lo único que pido es que levanta la cabeza, hermano, como cristiano, y entienda esto, que tú no estás solo. Nosotros estamos conectados con el Señor. Lo que pasa es que a veces no usamos esto. No somos pobrecitos miserables. Tenemos a un Dios verdadero y nosotros estamos conectados y su sangre corre por nuestras venas. Hemos sido salvos por Él. ¿Por qué? No para vivir una vida mediocre, hermanos. No, no, no. Para adorar al Señor. No tengas miedo, no tengas ese miedo de adorar al Señor. Adórale. Versículo 25. Estoy casi terminando, no voy a tardar mucho más. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús ruega por sus discípulos y por nosotros, los que hemos creído. Dios es justo y a su tiempo pondrá todo en su lugar. La justicia de Dios no tarda como muchos piensan que tarda, sino que tiene su tiempo. A veces pensamos que la justicia de Dios tarda y se nos olvida que si Él quiere hacer su justicia ahora mismo, quizás caemos fulminados nosotros también. Y el Señor quizás nos da tiempo para que podamos recapacitar verdaderamente cómo es nuestra vida cristiana. A veces pensamos solo en los demás y se nos olvida de nosotros. Y el Señor tiene paciencia contigo porque no quiere quemarte. Amén. Muchos dicen que nunca han oído hablar de Él, de Dios, pero no es así. Esos muchos, lo que ha pasado es que lo han rechazado. No es que no han oído hablar de Él, es que no han querido. Cuando alguien ha querido hablar, no ha querido, ha dado las espaldas a Él. Luego dice, no, nunca he oído hablar. No, no, no ha querido oír, ha rechazado al Señor. Vayamos a Hebreos, capítulo 1. Y de verdad que no estoy a punto de terminar, Hebreos, capítulo 1.
Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Wow! Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Dios. Amén. Iglesia, en la oración de Jesús al Padre, Él pide unidad entre nosotros, entre la iglesia del Señor, para que seamos coherederos de tanta bendición que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por todo lo que hemos hecho aquí, Señor. Te damos gracias por la alabanza, gracias por la escuela dominical, gracias por la predicación. Y Dios, que nosotros podamos salir por esta puerta, glorificando tu nombre, testificando de ti, Señor, a tanta persona necesitada. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, Señor.